habían encontrado en Teotihuacán algunos dientes, y a partir del estudio de esos dientes habían determinado que esa persona comía pescado de no sé qué zona, y entonces esa zona la aplicaban a Veracruz, ¿no? Entonces, por lo tanto, había una relación entre la zona de Teotihuacán y Veracruz, por lo tanto, y entonces, o sea, a partir de, a mí me impresionó mucho, porque a partir como de un diente, así, y hablaba también de restos óseos, habían inferido una serie de cosas que tenían que ver con el comercio en Teotihuacán, con el intercambio cultural, y un montón de cosas que, por ejemplo, desde la historia ya, Teotihuacán ya está como escrita la historia, ¿no? O sea, y uno no tiene como historiador acceso a esos documentos o a estas piezas, ¿no? Pero yo me pregunto, o sea, si es posible, o sea, como reconstruir tanto a partir de una pieza, o se asume que es una interpretación posible de una pieza, es decir, o sea, se asume que así es, que esa es una interpretación, y no sé cómo, por ejemplo, desde otras disciplinas tomar esos trabajos que hacen los arqueólogos. Bueno, es que aquí hay que entender el contexto en el que es posible esa información. O sea, en realidad sí puedes llegar a esas inferencias, pero no llegas a las inferencias únicamente por el análisis de ese diente en particular, sino por un análisis y una investigación previa que tiene que ver con muchos matices y que tiene que ver con investigaciones en otros lados. Entonces, en realidad, tú ya partes de un corpus de información. Entonces, que ciertamente ciertos análisis te permiten llegar a saber el tipo de dieta que tuvo un sujeto A, pues eso ya es un análisis importante. Entonces correlacionas esa información con otro tipo de informaciones que te permiten decir que el pescado venía de tal zona o que no venía de tal zona, ¿no? Por ejemplo, ahí en mismo en Teotihuacán, de estos hay algunos sujetos que se enterraron, ¿no? En ciertos lugares en particular. Depende de estos análisis de huesos, ¿no? Determinan que esos sujetos que eran sacrificados ahí no habían crecido ahí, eran traídos, habían estado ahí por un tiempo, pero no habían crecido exactamente ahí, ¿no? Que no había sujetos que tenían la información en su contenido óseo que determinara que fueran de ahí, sino que eran traídos de otro lado. Entonces esto te da pie precisamente a correlacionar cierto segmento de información con un contexto más amplio. Entonces, si es posible realmente llegar a ese tipo de inferencias, depende del tipo de inferencias que hagas, los análisis que formules y la información que tengas, porque si vas a una zona donde no hay información correlacionada, pues te vas a quedar con una bola de datos que no vas a saber cómo interpretar. Pero en este caso, hay datos que te permiten hacer correlaciones. Nosotros trabajamos a nivel interpretativo siempre, a nivel de propuesta, siempre estás trabajando a nivel como no es concluyente nunca. En realidad la ciencia, el conocimiento no es concluyente, y la arqueología es mucho menos. Son posturas, son interpretaciones que te permiten elaborar un corpus de conocimiento en un momento particular a través de la correlación de diferente información. Entonces sí, yo creo que es posible, y como esos análisis hay otros tantos, ¿no? Bueno, si no tienen alguna otra cosa que comentar, pues mucha suerte en el examen y